Exportaciones en la época colonial. Por parte de España, ellos se encargaban de producir el trigo, el arroz, la caña de azúcar, naranjas, limones. También exportaban animales tales como caballos, vacas, gallinas y asnos. Por parte de los países americanos, se encargaban de producir el cacao, la vainilla, el tabaco y el aguacate. El comercio español era vigilado más allá de las fronteras. El cacao era la fruta más importante porque se daba en todo el año. Por cada 0.3 hectáreas habían sembrado más de 500 árboles. El otro cultivo más importante para los españoles se trataba del plátano, que no solo daba sombra, sino que también producía frutos. Minería en la época colonial. La minería en la América española se centró en la extracción de metales preciosos, es decir, la plata, y en menor medida el oro. Los minerales de baja ley fueron exportados muy escasamente, tales como son el cobre, el estaño y el plomo. De hecho, resultaba mucho más barato exportar los metales de baja ley, por ejemplo el hierro. Las minas de oro se hallan generalmente en lugares bajos, en plena selva tropical. El oro y la plata fueron los dos incentivos principales para la mayoría de europeos que marcharon hacia el Nuevo Mundo. El valor de las exportaciones alcanzó a los 9.382 pesos en 4 años, de los cuales el 94.22% estaba representado en el oro y la plata, y el otro 5.78% estaba representado por los demás productos. Generalmente se producían 2 cosechas anuales, una en junio y la otra en diciembre. El cacao se da de forma silvestre en esta época, y los indígenas lo consumían tal y como otro producto. Las minas se consideraban principalmente como privilegio de los españoles. Para controlar su explotación se crearon los veedores de minas. El monopolio solo permitía a las Indias comerciar con España. Se estableció el sistema de puerto único. Solo desde Sevilla podían salir mercancías para América, y solo a Sevilla podían llegar los cargamentos americanos. En América, los únicos puertos autorizados para el comercio eran Veracruz, actual México, Portobelo, actual Panamá, La Habana, en Cuba, y Cartagena, actual Colombia. Para el comercio con sus colonias, la monarquía española creó el sistema de flotas y galeones. Con el tiempo, el monopolio fue burlado en las colonias a través del contrabando. Durante la época colonial española, Cartagena fue uno de los puertos más importantes de América. De Cartagena salían las mayores riquezas que la corona española precisaba para el mantenimiento de aquella gigantesca empresa conquistadora, por rutas marítimas que terminaban en los puertos españoles de Cartagena, Cádiz y Sevilla. También fue un mayor punto de comercio de negros, esclavos traídos del continente africano. Portobelo se constituyó en uno de los sitios más importantes para el trasiego del oro y la plata, con el sistema de ferias y galeones, estableciéndose primero en Nombre de Dios y luego en Portobelo, como centro de convergencia de los dos comercios, el de Lima, desde donde fluían torrentes de oro y plata, y el de Sevilla, capital comercial del imperio. En su mejor época, las ferias se prolongaban por 30 o 40 días, y en tiempos de decadencia, por 10 a 12 días. Las cifras permiten estimar que entre 1574 y 1702 fueron enviadas 45 flotas de galeones, ninguna de las cuales condujo menos de 30 millones de pesos, lo que ameritó su fortificación mediante 3 planes de defensa para prevenir los ataques de los piratas, constituyendo lo que es hoy en día un conjunto monumental histórico con muestra de arquitectura civil y religiosa de la época colonial. Los puertos más importantes de la Nueva España fueron
Veracruz, en el comercio por el Océano Atlántico con el Caribe y España, y el puerto de Acapulco, en el Océano Pacífico para el comercio con las Filipinas, colonia española en Asia. Los barcos que zarpaban de Acapulco aprovechaban la corriente ecuatoriana que los llevaba a las Islas Marianas y a Guam, donde se abastecían de comida y agua, y seguían su viaje hasta el archipiélago filipino. Pero el problema era regresar. En 1565, un fraile agustino, Andrés de Urdaneta, encontró las corrientes marítimas que permitían el retorno al continente americano. El tornaviaje salía de Manila, subía por las costas de Japón para encontrar la corriente que regresaba, y como los barcos iban muy cargados de mercancía, podían tardar entre 4, 5 y hasta 7 meses en encontrar el litoral de California, de donde bajaban a su destino la bahía de Acapulco.